Buenas tardes a todos. Esta es la segunda sesión del ciclo Catedrales de España, un ciclo que organiza la sede de Ciudad de Alicante, la sede de la Universidad de Alicante, en Alicante Ciudad. También está como ente organizador el aula de arte de esta misma universidad que me honro en dirigir. Este ciclo comenzó el día 19 de noviembre de este año, es decir, hace poco menos de un mes, con una intervención, en este caso que fue a mi cargo, sobre la Catedral de Orihuela. Y esta es la segunda de las sesiones. En este caso hemos invitado a una autoridad en la materia, no solo para una autoridad en la Catedral de Jaén, sino una autoridad en muchos ámbitos. Es el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, el doctor Pedro Galera Andreu, quien bueno, pues nos va a hablar de esta catedral que conoce tan bien. Algunos de vosotros habéis tenido la suerte de que el doctor Galera eh, nos ilustrara en una visita guiada hace año y medio, cuando visitamos Jaén en junio del año 19. Y hoy, bueno, pues lo traemos de nuevo en este modo virtual, en este curso de Catedrales de España, para que nos deleite, para que nos vuelva a hablar sobre la Catedral de Jaén, este monumento tan emblemático del Renacimiento español y que él también conoce. Como único recordatorio, pues os diré que la próxima conferencia será el día 21 de enero. Os mandaremos el enlace, igual que hemos hecho con la de hoy, a cargo del doctor José Javier Vélez Chaurri, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, donde nos hablará de las catedrales históricamente consideradas como catedrales del País Vasco, de Euskadi. Os dejo con el doctor Pedro Galera, a quien agradezco públicamente pues, que haya aceptado esta invitación para estar él desde Jaén, nosotros desde Alicante, esta tarde aquí para hablar de la Catedral de Jaén. Muchas gracias, Pedro, y te dejo con todos. Gracias, Alejandro, por tu invitación en primer lugar y bueno, por las palabras que lógicamente has tenido de presentación. Yo creo que efectivamente ya algunas personas de las que hoy me van a oír me oyeron in situ, ¿no? Presentando en aquella visita a la catedral. Pero en fin, ahora con las imágenes y con la ordenación de ellas, yo creo que puede quedar incluso quizá algo más claro de lo que vimos en su día, ¿no? Y bueno, y para los que no fueron aquel día, pues lógicamente será una novedad, pienso. Bien, para entender la Catedral de Jaén, que tiene una historia, en cierto modo, muy similar a otras muchas catedrales de Andalucía y, por supuesto, de España, yo creo que tenemos que situarnos, en primer lugar, en el espacio no geográfico, el espacio geográfico y urbano, ¿no? Esta imagen que está tomada desde el castillo, la pongo para que se comprenda que Jaén fue fundamentalmente una ciudad medieval, históricamente una ciudad medieval. Pasamos por alto las antigüedades romanas, porque hubo lógicamente un asentamiento romano antes, pero de eso ya no queda nada. Y lo que hoy nosotros podemos reconocer como trama urbana es una trama medieval. Desde este punto, yo creo que se puede ver, voy a ver si señalo con el puntero, no sé, ay, perdón, ahora ha pasado, bueno. Esta es la línea que va marcando justamente el límite de la ciudad. Y fíjense la potencia de la catedral, cómo domina todo el caserío. Y también, sobre todo, hay una cosa muy importante, es dónde está situada. Porque la muralla, que sigue esta línea, cuando llega a este punto, hace un ángulo de 90 grados y sube por este punto hasta enlazar a la parte que no se ve del cerro, ¿no? Entonces, justo en ese ángulo está puesta la catedral. Y es un sitio un tanto insólito. Y esto solamente se puede explicar porque la catedral está montada sobre la aljama, la mezquita aljama, pero la mezquita aljama almohade. Los almohades montaban sus mezquitas próximas,
francamente linderas con las murallas. Así está, por ejemplo, en el caso de Sevilla, ¿no? Hubo otra mezquita Aljama en época califal que estaba justamente en este otro punto opuesto al que se encuentra ahora mismo la catedral. Y claro, cuando la ciudad se conquista por Fernando III en 1248, pues el proceso que se sigue es el que se siguió en todos los sitios. Utilizar la misma mezquita Aljama, que simplemente lo que se hizo fue consagrarla y utilizarla como tal espacio, hasta que casi un siglo después ya nos inicia una obra gótica. Una obra gótica que no era gran cosa, era una obra francamente deleznable casi. Y hubo que esperar a una segunda catedral gótica que se inicia ya en el último cuarto del siglo XV y del cual solamente queda un leve resto en la cabecera de este cuerpo, de este buque que ven aquí, ¿no? Y esa catedral gótica que se iniciaba dentro de lo que son el gusto de los reyes católicos, ese gótico último, ¿no? Flamígero, pues se apenas había llegado a la parte del crucero, hacia 1525, cuando la obra se paraliza. Se paraliza porque se cree que está en mal estado el cimborrio, que luego al final no se cae tampoco, sino que realmente se derriba, pero la obra se paralizó. Y hay un lapsus de tiempo, como unos 20 años, hasta que en 1548 hay una reunión de arquitectos, entre los cuales está precisamente el que era ya maestro mayor de la diócesis de Murcia-Cartagena, que es Jerónimo Quijano, que junto con Vandelvira y con Pedro Machuca discuten y acuerdan ya proseguir la construcción de aquella catedral que se había iniciado en gótico final con un estilo nuevo, que es el estilo que lógicamente impera en esos momentos, que es el estilo clásico renacentista. Y este es ya el resultado final, una catedral que tardaría 250 años en terminarse, pero que sorprendentemente mantuvo la idea que se gestó en 1548. Esa idea renacentista que hoy se la adjudicamos a Andrés de Vandelvira, como veremos ahora después. Esta fotografía, que es una fotografía antigua del siglo XIX, es enormemente expresiva, porque muestra la potencia y la diferencia en todos los sentidos, tanto en volumen, en masa, como en calidad de arquitectura, que tiene este edificio con el resto de la edilicia que hay, ¿no? Fíjense todo ese caserío, que es una especie de masa amorfa, sin una nota realmente distintiva, y sobre eso, cómo emerge, flotando casi, ¿no? La gran masa de la catedral. Esta imagen lo que nos quiere decir es cómo la catedral ejerce un papel de dominio sobre la ciudad, pero incluso más allá de la ciudad, sobre todo lo que era la diócesis, porque no hay que olvidar que las catedrales están indisolublemente unidas a los obispados. Es la cabeza de la diócesis, es la sede del obispo. Y como tal, la catedral es iglesia de iglesias, es decir, es el modelo y la madre para todas las otras iglesias que se construían dentro de ese territorio diocesano. Por tanto, eso que teóricamente pues está, lógicamente, en todos muchísimos textos, ¿no? Y que es una idea, por supuesto, perfectamente conocida, aquí la tenemos de una forma plástica muy evidente, ¿no? De cualquier punto que uno se dirija a la ciudad de Jaén, siempre se encontrará con este edificio absolutamente, como digo, dominante sobre el resto, ¿no? Ya en fotos del siglo XX, a pesar de las construcciones más modernas, pero fíjense cómo todavía la catedral destaca con muchísima diferencia con el resto de toda la edificación. Toda la edificación se apenas llega a una altura que es aproximadamente, escasamente la mitad de la altura del alzado de este templo, ¿no? Y también nos permite ver, dentro de lo que la fotografía
alcanza, pues lo que antes decía, ¿no? De ese emplazamiento angular de la muralla y levemente, porque no se ve del todo bien, lo que es el espacio de respeto que tiene delante, que es este espacio, que es la plaza más importante que lógicamente había en ese momento, una plaza que está presidida en todo un frente por la fachada del templo. El resto de la plaza lo comparten dos edificios que son también muy significativos. El ayuntamiento, que en un principio estaba aquí, en este punto, y que en el siglo XX se trasladó a este otro, que es donde está ahora mismo, y este edificio que ven aquí, que es el Palacio Episcopal. De tal manera que están todos los poderes representados en este espacio. Y hay un documento precioso, un manuscrito anónimo en la Biblioteca Nacional, donde se habla de cómo la ciudad de Jaén, que tiene forma gráficamente plano, ¿no? Como un dragón, como un gran lagarto acostado, pues su cabeza son precisamente los dos ojos que rigen a la ciudad, el ojo eclesiástico, Palacio Episcopal, Catedral, y el ojo del poder civil del ayuntamiento. Este es el plano de la Catedral de Jaén. Como ven, de aquella catedral gótica no queda nada más, ni siquiera lo que se ve en el plano se puede decir que es gótico. Hay si apenas un resto muy pequeño, que es un caracol, que queda aquí embutido en una capilla, y este muro, ni siquiera todo él, solamente la parte inferior es el resto de la vieja catedral gótica. Una catedral gótica que ya tenía una planta basilical, aunque no exactamente igual que esta, porque tenía más naves, tenía 5 naves, y luego lo que sí tenía era una capilla destacada con testero recto. Era, por tanto, un modelo de planta que buscaba más un paralelismo, una aproximación al modelo de la Catedral de Sevilla, que no a las catedrales clásicas góticas, que, como saben, era con una girola y un ábside semicircular. Esto sí que es también un hecho importante que hay que subrayar. Esa catedral gótica última, que posiblemente fuera un diseño de Enrique Egas, aunque siempre estuvo dirigida la obra por Pedro López, un arquitecto que luego también trabajó en la Catedral de Málaga y, en fin, se movió por toda esta Andalucía oriental, es, como digo, la catedral que se corta en 1525. Y cuando ya se decide hacer la nueva catedral en clave renacentista, pues entonces esa reunión a partir de 1548, y cuya piedra primera parece ser que yo creo que es de 1551, por una documentación que en su día pude ver, pues comienza justamente por este punto. Este rectángulo que ven aquí es un bloque que, fíjense que es un bloque auxiliar. Es un bloque que es, digamos, si vale la expresión, un tanto marginal al resto de lo que es el cuerpo de la iglesia. Pero es muy importante, es decisivo. Este cuerpo rectangular, que tiene una división en 3 estancias, con un ritmo alternante A, perpendicular a la catedral, que es el vestíbulo, este intermedio, que es la sacristía, que es paralelo al eje de la catedral y perpendicular a este, y un tercero, que es la sala capitular, que repite la misma disposición que el vestíbulo, es decir, sería como un ABA, si seguimos esa secuencia. Esto ya nos da una idea, estos ritmos, del principio de proporción y armonía que rigen toda la composición y que va a dominar en todo el planeamiento de la catedral, y que, lógicamente, esto es lo que sabemos que es, francamente, de Andrés de Vandelvira. Andrés de Vandelvira, por tanto, lo hacemos responsable de toda la catedral, porque aunque él no construyera nada más en vida, no construyera nada más que este bloque, fue en 1575, la obra se había empezado a principios de la década de los 50, por tanto, fueron 25 años de obra intensa, pero
esta pieza determina el resto de la catedral, porque fíjense que al construir este muro, este puntero, que mal, no sé si con la mano lo puedo seguir mejor. ¿Ven el puntero? ¿Se ve el puntero? Bien. Al construir este muro con estos contrafuertes está condicionando el resto de la construcción de todo este espacio, porque esta disposición de los contrafuertes, creando estas amplias capillas, va a marcar el sistema modular con el que se va a componer todo el espacio. De tal manera que este es ya un pie forzado que permite entender todo el resto del espacio. Y además hay otro detalle que es muy importante, y es que sabemos que Van der Wira hace una maqueta del templo entero. Sabemos porque se lo deja a su sucesor, a Alonso Barba, y sabe que le dice en el testamento que le deja porque es hombre de confianza y que lógicamente puede entender la obra y que por tanto puede seguirla. De tal manera que aunque él muriera cuando solamente se había construido esta parte, realmente mínima, sí, bueno, relativamente mínima, ¿no?, de todo el conjunto, sin embargo, ya estaba condicionada toda la construcción. En este plano vemos muy bien todas las fases que siguieron en la construcción. Como ven, por los colores se distinguen hasta 4 fases claramente. 4 y una quinta con el sagrario, que es lo último que se añade. La que aparece en este color fucsia es justamente lo que acabamos de comentar ahora mismo, la de Andrés de Van der Wira, es decir, las 3 piezas del vestíbulo, la sala capitular y la sacristía, con las capillas con el alzado de la nave lateral. Después, la segunda fase, que está en amarillo, es la que hace Juan de Aranda a partir de 1635 hasta 1653, que él muere, y que es también una parte muy importante, porque esta fase es la que permite corregir, terminar todo lo que era el resto gótico que estaba aquí construido. Aquí hace una operación maravillosa Juan de Aranda, porque claro, tiene que derribar la capilla sobresaliente y todo el testero, pero luego él lo sabe incorporar a la obra. Hace ahí una interpretación maravillosa desde mi punto de vista de cómo sabe integrar también los restos del pasado como una especie, digamos, de memoria, ¿no?, del pasado que incorpora al edificio. Y esa fase, que ya digo, termina a mediados del año 50, con la construcción de la bóveda, de la cúpula, perdón, sobre el crucero, pues esto ya permite, digamos, primero consagrar la catedral ya se consagra en 1663, y sobre todo ya con las 3 naves bien perfiladas, bien estructuradas y construidas, lógicamente ya sí que tenemos el templo totalmente ya encabezado, ¿no? Sin embargo, la siguiente fase, contra lo que pudieran a muchos parecerle que era lo lógico, que era haber seguido, lógicamente, pasar de lo amarillo a lo morado, pues sin embargo no se siguió así. La fase siguiente se salta directamente a lo que es el plano de fachada, lo que está en azul. Dichoso, esta. ¿Y esto por qué es? Pues este es un fenómeno que también ocurre en otras muchas catedrales españolas. Estamos ya en pleno siglo XVII, segunda mitad del XVII, y el tema del fachadismo es fundamental, la imagen. Y entonces, pues, se prefiere hacer ese gran telón de fondo, maravilloso, que es el plano de presentación de la catedral, y se consume el siglo con la construcción de esta fachada. De tal manera que hacia 1701 se termina ese cuerpo de fachada, y la obra ya se continúa en el siglo XVIII con lo que aparece en morado, bajo la dirección de José Gallego, que era un arquitecto salmantino, discípulo de Churriguera, y que permite coser ya las 2 partes, la que había iniciado Aranda y esta otra que era todavía gótica a estas alturas, ¿no? Se derriba y continúa perfectamente con el mismo estilo que tenía. Y ya lo último que se hace es el sagrario,
que estaba proyectado por Juan de Aranda, lo que ocurre es que ese sagrario es precisamente lo que más sufre con el famoso terremoto de Lisboa, estaba muy dañado y entonces ya se construye uno nuevo con los planos de Ventura Rodríguez, en un barroco romano que es también importantísimo, que es otra joya que viene todavía a adornar mejor la catedral, ¿no? Bien, a mi modo de ver, el mayor acierto posiblemente de la Catedral de Jaén es que es absolutamente modélico con respecto a la idea ideal, para la redundancia, que se tenía de lo que tenía que ser una catedral del Renacimiento. Este texto que les pongo aquí, que forma parte de un manuscrito de la Biblioteca Nacional también, se conoce como Anónimo de Arquitectura, que fue publicado, editado por la profesora Cristina Gutiérrez Cortines de la Universidad de Murcia, nos dice, aquí se ha de escribir con mucha diligencia las maneras de las basílicas de nuestros tiempos, porque son edificios singulares, entre los modernos y mejor acertados que ningún otro, y guardando la forma de todo el cuerpo, hacer sea que los ornamentos sean antiguos. Fíjense, esto es interesantísimo, ¿no? Porque dice edificios singulares entre los modernos, que significa edificios singulares entre la arquitectura gótica, porque la arquitectura al moderno en el siglo XVI era la arquitectura gótica, lo cual nos quiere decir que efectivamente era muy corriente, y lo fue durante todo el siglo en España, que el gótico no desapareciera ni mucho menos de golpe y porrazo, sino que se siguió construyendo en gótico en muchos sitios y en otros pues se hizo compatible, se trató de hacer compatible con el nuevo estilo renacentista. Y por eso dice, guardando la forma en todo el cuerpo, hacerse a que los ornamentos sean antiguos. Es decir, realmente el aspecto novedoso, lo que más atraía en ese momento, era el aspecto ornamental de la arquitectura. Dicho en otras palabras, había una conciencia de que desde el punto de vista estructural y constructivo, todavía la herencia medieval, la herencia gótica, era realmente la buena, casi yo diría que hasta la óptima, y que, digamos, para ponerse al día, solamente lo que había era que realmente ornamentar esa arquitectura con las fórmulas del lenguaje del antiguo, del lenguaje renacentista que llamamos, ¿no? Dice, los pilares imitaron cuanto más pudieron a las columnas y las torres a las espéculas. En algunas sus torres hacen vueltas tras el arco y en alguna abre de sobre las naves colaterales miradores a la nave principal. Bien, está diciendo que, por supuesto, el ideal de una catedral es que tenga dos torres. Esa referencia a las espéculas. Fíjense que este es un detalle también significativo, porque pocas catedrales de España han podido terminar sus dos torres que encuadren la fachada. Muy pocas. Y en ese sentido, la de Jaén también es modélica. Y luego el párrafo último es el que me parece que este manuscrito parece que está pensando directamente en la Catedral de Jaén, cuando dice, y sobre las naves colaterales, miradores a la nave principal. Ahí en este dibujo, de este corte transversal, perdón, longitudinal de la catedral, podemos ver esos miradores, que es este plano, vamos a ver, estas ventanas que ven aquí, esta es la nota singularísima de la Catedral de Jaén de su alzado. Es decir, toda la catedral está perforada con ventanas que dan tanto hacia el exterior, que aquí no se ve por el muro exterior, como hacia el interior de la catedral. Esta secuencia de ventanas, que le da ese carácter civil, como se ha subrayado muchas veces, es justamente lo que parece que está recomendando ese escritor anónimo. Aparte de eso, el alzado de la Catedral de Jaén es con mucho, yo creo que el más equilibrado
de otras catedrales de este tipo que se estaban haciendo en España, como si ir más lejos la de Granada, a la que siempre se dice que toma como referencia. Toma como referencia a la de Granada en cuanto al tipo de pilar. Ese pilar que también hemos visto ahí en el texto antes señalado, que era un pilar de estructura realmente gótica, el pilar de Siloé, pero que llevaba ya las columnas y el entablamento, pues de acuerdo con el estilo del antiguo. Esa es la remodelación a la que también el manuscrito se está haciendo referencia. Pero como digo, el alzado es muy interesante porque fíjense que estos grandes arcos, estos grandes arcos que van cabalgando sobre los pilares, se proyectan sobre el muro. Me trae frito el dichoso puntero. ¿Ven? Estos arcos se proyectan sobre el muro, que es este otro arco que se ve aquí. Y justamente entre esos dos arcos en paralelo se crea un espacio, se delimita un espacio que es un espacio cuadrado, cerrado por una bóveda vaída, que es, digamos, marca fundamental de Andrés de Vandelvira, y el espacio que queda debajo de ese gran arco, esa gran forma abarcante, el arquitecto la somete a un proceso de división muy sencillo pero muy eficaz. Este gran arco se divide en dos, en la parte inferior, y da origen a dos capillas. Fíjense que si este arco, este hueco, se hubiera mantenido en toda su extensión, hubiera salido unas capillas absolutamente desmesuradas. Pero justo al partirlas por la mitad, queda perfectamente armónico y además muy pragmático, porque claro, multiplica por dos un espacio que además era muy rentable, porque las catedrales tenían una gran fuente de ingresos con el tema de las capillas. Y luego juega con este cuerpo intermedio, que es donde están las ventanas, cuerpo macizo, pero que también lo va aligerando con estos vanos que va abriendo. Y en la parte del tímpano, donde va el clavistorio, la luz, que va a ser también un tema importantísimo, ya que al quedar toda la nave a la misma altura, la luz entra rasante por arriba, ilumina de una forma constante todo el espacio, y ahí coloca también unos vanos que son bastante novedosos para su momento, que son las serrianas. Este tipo de ventana, ¿dónde estás? Este tipo de ventanas, este sintagma, ¿no? Recto, curvo recto, que lo utiliza de una forma sistemática Vandelvira, cuando en España no era tan conocido hacia mediados de siglo. Aquí lo veo mejor en el alzado, el sistema que acabo de comentar, ¿no? La doble capilla, los dos arcos de la parte inferior y los balcones de la parte superior. Continúa el manuscrito, dice: las tres puertas o 5 delanteras toman la proporción que sus naves entre sí. Habrá en ellas cimborio, cuya altura sea tanta al menos como es anchura y su tercia, y a lo más como el anchura y su mitad, y considera mejor medida cubrirse de bóvedas y no de maderamiento. Tanto el sistema de proporción como el sistema de cubrición que tiene la Catedral de Jaén responde perfectamente a lo que aquí se nos dice, ¿no? Y luego comenta, dice, el tribunal, que era la parte de lo que era el ábside de la Basílica Romana, la llamada también bema, dice, es mayor que las antiguas, porque es para altar mayor. Claro, es la gran capilla, la capilla mayor que llamamos nosotros, ¿no? Dice, a los lados se hacen capillas. Igual, han visto que en el testero tenemos una capilla central y luego, evidentemente, dos laterales. Débase considerar bien la basílica, que está en Vitruvio toscano, y conforme a ella cubrir algunas cosas. Si se puede ver el dibujo de la Basílica de San Pedro de Roma, sería muy a propósito. Es curioso porque Juan de Aranda, el que hace ese cuerpo que hemos visto de la cabecera, la segunda fase, él siempre decía en algún escrito que conocemos suyo, que efectivamente el modelo para él era la Basílica de San Pedro de Roma y la Basílica del Escorial, y referencias a ellas las podremos contemplar en la fachada de la catedral. Este sería el interior, pero tengo que decir que con respecto a lo que hemos leído, hay aquí una diferencia que es también muy importante. La Catedral de Jaén no hizo de la capilla que hay al fondo, que sería
teóricamente la capilla mayor. A ver, ¿dónde está el dichoso puntero? Bueno, la capilla que vemos al fondo no hace de capilla mayor. La capilla mayor o presbiterio realmente está adelantada, está en este espacio que queda abierto por los 4 lados donde está el altar y el tabernáculo. Es curioso porque este detalle, en cambio, encaja muy bien con las recomendaciones de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo confesa que la catedral debe tener, o la iglesia debe tener su altar mayor en un punto que sea visible por los 4 costados. Y eso se cumple perfectamente aquí. Ahora, el haber dejado también, aparte de que pueda responder muy bien a esa recomendación de Borromeo, el hecho de que la capilla del fondo no sea la capilla mayor es porque es un espacio que está, digamos, dedicado a una pieza clave y fundamental también en la catedral, que es el ser relicario y guardar la famosa imagen del Santo Rostro, sistema de bóvedas que hemos comentado antes. Este es una maqueta para la Catedral de Málaga, en la cual interviene Andrés de Vandelvira, para que veamos cómo efectivamente lo que estaba comentando antes de ese sistema modular de construcción, pues lo vemos aquí mucho mejor en la maqueta, porque los pilares son el mismo tipo de pilar que se ha utilizado también en Granada, el volteo de las naves, perdón, de los arcos, todo a la misma altura, y cómo queda en un espacio basilical una auténtica planta de salón, ¿no? Que es, como dicen los alemanes, la Hallenkirche, que es lo que se consigue siempre con un espacio basilical. Y aquí está es ya otro detalle de esa gran maqueta, que está reconstruida, pero en fin, que ha llegado hasta nosotros, conservada en parte. Es una de las pocas maquetas de arquitectura y además, como ven, a una escala considerable que hay de la arquitectura española. Creí que tenía la imagen del Santo Rostro, supongo pues se ha pasado, o volverá después. Pero como les decía, esta capilla mayor, que es justo esta que se ve aquí, ¿dónde estás? Esto del puntero me trae loco. Bueno, la que aparece con la letra A, ¿no? En el centro. Esa capilla, como digo, era una capilla que estaba consagrada a guardar esa reliquia del Santo Rostro. Y digo que es muy importante porque, aparte de que la imagen del Santo Rostro era un motivo de peregrinación, ya que era muy famosa y acudían peregrinos de toda España, esa imagen se sacaba en procesión por toda la iglesia, y eso está también en función de eso precisamente están toda esa serie de balcones que hay, sobre todo al exterior, porque la pieza, que era un icono realmente, con esa se bendecían los campos, y sobre todo en la gran fiesta que era el día de la Asunción, el 15 de agosto, a la cual está dedicada la catedral, esa imagen se sacaba a la plaza por la fachada, y con esa se bendecía a todos los que acudían a visitar la imagen. Aparte de que también el Viernes Santo y otro día que se sacaba también era el Día del Corpus. Eran las 3 grandes festividades. Luego había una cierta tradición de moverla también los viernes, y eso todavía hoy se mantiene. Fuera de eso, la imagen nos enseñaba nada más que a las grandes personalidades que iban expresamente a ver la catedral. Bueno, esto para ustedes, lo de Alicante, pues evidentemente les tiene que traer muchas concomitancias, ¿no? Puesto que después de esta imagen de Jaén, posiblemente la que ha tenido más trascendencia es precisamente la Santa Faz de Alicante. Esta, como saben, pues es más reciente, la de Alicante, ¿no? Bien, aquí veo muy bien la parte del presbiterio, como queda perfectamente aislado entre los 4 pilares. Aquí está la idea, por tanto, el carácter exento y, por tanto, la recomendación de Borromeo, que se cumple perfectamente. Y como ven también, en este proyecto de la segunda fase de de Aranda, estaba la construcción del sagrario. Un sagrario que era muy diferente, completamente distinto al que lógicamente hoy se contempla, el que hizo después
Ventura Rodríguez. Aquí se colocó una cúpula, que esto era de la cosecha de Aranda, porque esa cúpula eso no se contemplaba en el proyecto de Vandelvira. Además, Vandelvira no construyó nunca ninguna cúpula para sus iglesias, por tanto, este es un elemento que se corresponde perfectamente con esa fase. Y esta sería ya, visitando parte por parte, lo que hizo Vandelvira. Esta es la entrada a la sala capitular. Se entra por esta capilla lateral de la cabecera y tenemos esta vista en enfilada, preciosa, primero con una portada bastante clásica para su fecha, estamos en 1550. Hay un espacio de respeto y una segunda puerta que curiosamente es todavía, digamos, es un cambio, un salto de estilo, una de las cosas más sobrias que hay en la arquitectura renacentista de mediados de siglo, ya a finales de siglo pues esto es más corriente, pero no en 1553-54, que es cuando se hace esa segunda puerta que ven ahí al fondo y que es la que da la entrada a la sala capitular. Sala capitular, que es un espacio estrecho, que cierra con una bóveda de cañón no frecuente en Vandelvira, porque ya hemos visto que Vandelvira utiliza mucho más la bóveda vaída, pero claro, la bóveda vaída tiene sentido para módulos, para composiciones modulares, como es el cuerpo de la catedral, pero para un espacio longitudinal como este, pues evidentemente tiene que ser un cañón, ¿no? Y es un espacio que, si me lo permiten, salvando las distancias, pero en cierto modo recuerda la estructura de la Capilla Sixtina, ¿no? del Vaticano. Y curiosamente el alzado de esta capilla, que lo vemos en esta imagen de la derecha, la vemos mejor, es una secuencia rítmica que está basado, tiene mucho de inspiración bramantesca, ¿no? O sea, se ha subrayado mucho que hay aquí bastante influencia bramantesca, ¿no? En esa composición de dobles pilastras que marcan una secuencia de arcos de medio punto con su nicho intermedio. Y una cosa que es también muy característico en Vandelvira es que él, una vez que crea esta secuencia, cuando llega al límite del muro, aquí, lo que hace es, para que no se alteren sus medidas, la pilastra que llega aquí al frente, en vez de terminar la composición con una pilastra limpia, coge y hay una pilastra que la parte como si fuera una superficie blanda de papel, la dobla por la mitad para seguir, lógicamente, el mismo sistema rítmico en la cabecera y poder luego continuar por el otro muro. Este juego de continuidad de la composición, esto es muy frecuente en Vandelvira, tanto en interiores como en composiciones de fachadas exteriores también. Y esta sala, que era la sala lógicamente de reunión del Cabildo, tiene una joya desde el punto de vista del arte plástico, pero que también es inseparable de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura está muy acomodada a esta pieza, que es el retablo de San Pedro de Osuna. Un retablo sorprendente, extraño en el contexto español, porque es un retablo de pintura hecho solamente con tablas. Bueno, había retablos de pintura si eran dominantes en la primera mitad del XVI, pero este está hecho realmente siguiendo muy de cerca modelos de los cuadros y de las composiciones de Rafael, ¿no? Por ejemplo, esos marcos que tiene, con esos pequeños tondos en los ángulos, eso es muy frecuente en marquetería de cuadros de Rafael y de otros pintores italianos. Incluso el cuadro, el tondo que cierra la composición, ese tondo redondo, donde está la Verónica precisamente con el paño, pues eso tiene una decoración que está directamente, yo creo que sacada, inspirada en el famoso tondo domingo, que también en esos pequeños circulitos, en esas pequeñas tondos que hay esos pequeños medallones de los ángulos del retablo, encontramos alguna inspiración directa en algunas sibilas
Miguel Ángel, ¿no? Es decir, está claro que Pedro Machuca, que es el autor de este retablo, da una prueba más de su contacto en Roma con los dos grandes maestros. Detalle del cañón de la bóveda. Y pasamos ahora a la otra pieza, que es la sacristía. Primero, la puerta de acceso desde el vestíbulo, una portada también clásica, fechada en 1563, y el espacio posiblemente más, sobre el que más se ha escrito y el más alabado y el mejor, digamos yo, hoy ponderado, ¿no? Posiblemente de la arquitectura española, del Renacimiento, que es esta sacristía, donde un espacio tan elemental como un simple rectángulo, una especie de caja alargada, el arquitecto le insufla, digamos, ¿no? Le introduce unos ritmos que son realmente sorprendentes. Juega aquí, al contrario que en la sala capitular, si allí aquello todo eran pilastras y era planitud, aquí como lógicamente el espacio es más amplio, pues juega a lo contrario, juega a los resaltos. Y entonces utiliza, donde allí había pilastras, aquí hay columnas adelantadas que le permiten hacer una proyección de medias columnas en el muro. ¿Los ven? Este juego, él siempre le gusta mucho estos juegos de paralelismo, ¿no? Esto, claro, da unos resaltos extraordinarios. Pero sobre todo es, una vez más, las secuencias rítmicas que utiliza. Aquí no es simplemente, en la sala capitular hemos visto una secuencia de arcos todos de medio punto de los mismos tamaños. Pero aquí utiliza una secuencia que es arco menor, arco mayor, arco menor. A, B, A. Y no solamente contento con eso, sino que sobre el entablamento que cierra este primer cuerpo, pues repite otra vez la misma secuencia de arcos. Bueno, esta complejidad de columnas por un lado, que cuando llega además aquí a los ángulos es todavía mucho más, se apelotonan, ¿no? Pero se apelotonan de una forma muy elegante y muy interesante. Esto, junto con el tema de la secuencia de la doble arquería, fue lo que suscitó mucho la imaginación de Fernando Chueca, que dijo que a él le recordaba muchísimo una inspiración en lo que era el Patio de los Leones de Granada, donde encontramos estos juegos de secuencias, de columnas, y por otro lado en la Mezquita de Córdoba, por lo que tiene la superposición de las arquerías. Fíjense lo complicado de los ángulos, donde lógicamente para salvar una vez más el tema de la esquina con esa secuencia de doblar la secuencia, pues introduce una columna en medio, ¿no? Esto era la comparación a la que hacía referencia Chueca, ¿no? El juego de las columnas del Patio de los Leones, que recordaba a estos juegos que tiene la sacristía. Y en este juego de la superposición de arcos, realmente los arcos que hay de la parte superior están funcionando realmente como lunetos, porque están ya introduciéndose en el cañón de la bóveda. Pues esto evidentemente también podía recordar a la composición islámica de la Mezquita de Córdoba. Bueno, si esto realmente fuera así, esta hipótesis, estaríamos ante una gran genialidad, ¿no? Que sería algo así como la versión, la traducción de fórmulas de la arquitectura medieval islámica adaptadas, incorporadas al lenguaje del Renacimiento. Sería, por tanto, el sumum de las posibilidades de experimentación con el lenguaje antiguo. De todas formas, experimentación es posiblemente la palabra clave que toda la historiografía moderna ha destacado en la arquitectura de Vandelvira. Esa capacidad de experimentar, de jugar con el lenguaje y sacar, digamos, nuevas experiencias. Cosa que en esto puede ser mucho más fértil, quizás sea mucho más fértil que algunas cosas de las que se ven en Italia en aquellos momentos, ¿no?
Y debajo de la sacristía se reproduce, bueno, en toda la planta inferior de todo este cuerpo longitudinal que hemos visto en el plano, se repite la misma estructura que hay en la superior, el vestíbulo, el espacio de la sacristía y el espacio de la sala capitular. Pero claro, lógicamente condicionado por la cota más baja, ¿no?, que tiene este cuerpo de subterráneo, semisubterráneo, que estaba destinado a enterramiento de capillas de los canónigos, pues las soluciones constructivas son muy diferentes y son sorprendentes. Porque aquí nos demuestra también lo que está ya demostrando desde el principio Vandelvira, que aparte de su capacidad inventiva, que le da caché absolutamente de gran arquitecto, también de gran constructor, porque esto es un alarde de construcción. Fíjense cómo este muro, que es un muro que tiene que ser un muro muy fuerte, estamos en la parte subterránea, y fíjense todo lo que hay encima construido en piedra, y cómo, sin embargo, él se inventa esta solución para que pueda captar la luz, escasa luz. Esta ventana que se ve aquí al fondo es una luz que está prácticamente rasante con la calle, ¿no? Y cómo para poder recoger esa luz que pueda llegar hasta el interior, hace este muro calado. Un muro calado y que sin embargo sea lo suficientemente fuerte para tectónicamente soportar todo el peso, ¿no? Y aquí es como hace, jugando con esa triple arcada que hemos visto también en la sacristía, hace este círculo que enlaza con el gran arco abarcante, una forma que desde el punto de vista formal tiene mucho que ver también con la arquitectura italiana de la zona esta del Véneto, de Lombardía, etcétera, lo cual uno de los grandes misterios, incógnitas que nos presenta Vandelvira es: no sabemos que fuera Italia. Es difícil que fuera Italia porque estuvo muy ocupado todo su tiempo, ¿no?, en España y en Jaén, por libros, quizás por libros, pero ¿cómo es capaz de llegar a esa aproximación formal tan grande, ¿no?, a fórmulas del norte de Italia? Este es uno de los grandes enigmas. Esta es la parte más amplia de la cripta, lo que era propiamente la cripta. Una foto antigua, esto ahora mismo es museo, pero he traído esta foto antigua porque vean, está tomada en una mañana y para que vean la luminosidad que tiene. Cuando, como digo, los puntos de luz que se ven aquí a la derecha son ventanas que están casi al ras del suelo de la calle, ¿eh? Y luego, desde el punto de vista constructivo, es soberbio. La bóveda es una bóveda casi plana, pero no es plana, se nota en los ángulos si se fijan, y luego esta solución de grandes arcos alabeados, como si fuera realmente una materia blanda, cuando es todo de piedra, y que ni más ni menos que esos tipos de cerchas, que él llamaba cerchas, lunetos en cercha le llama exactamente, y que en cierto modo estaban insinuados ya también en la sacristía, como hemos visto. Y ya de lo último con lo que se cierra este bloque que hizo Vandelvira, pues está la portada del crucero. Una portada del crucero que, como ven, compositivamente pues está tomada directamente, o muy directa, o casi directamente, de uno de los modelos que reproduce Serlio en su libro de arquitectura, su tercer libro de arquitectura. En su testamento sabemos que Vandelvira tenía dos Serlios. Por tanto, esto sí que con toda seguridad es quizás la pieza más segura de formación arquitectónica que tiene Vandelvira. Además, no solamente se ve aquí, se ven otras muchas cosas compositivas de Vandelvira, su inspiración serriana. Hay de todas formas, en este concepto de portada triunfal, de arco de triunfo, que era el que él repite casi de una forma sistemática, hay muy pocas excepciones de variación de portadas, pero una vez más demuestra su conocimiento y asimilación del lenguaje clásico. En el entablamento, que es un entablamento dórico, pues lógicamente tiene triglifo y metopas, y utiliza los triglifos, en las metopas utiliza el repertorio de armas de despojo, de armas de guerra que usaban los romanos para este orden, que era un orden viril, un orden que expresaba los triunfos guerreros, etc. Pero aquí, como en esta metopa que hay aquí en el centro, ha introducido
un arma distinta que no es un arma romana, es una adarga, que es, como sabemos, el escudo que usaban sobre todo el mundo islámico. Con lo cual, creo que claramente nos está diciendo Banda Elvira que él entiende perfectamente, tiene completamente asumido el significado del orden dórico y hace un orden dórico en ese sentido actualizado, porque lógicamente lo que pone aquí son los despojos, o por lo menos mete un despojo de un enemigo que no es el antiguo, sino de un enemigo que estaba todavía vigente en el siglo XVI con el tema de los moriscos. Y esta es la imagen exterior de este bloque que hemos comentado, que se cierra con esta logia también muy bonita, en ángulo, y que desde la cual se divisa un paisaje precioso de toda la Sierra Sur, que era además donde tenía el cabildo sus posesiones. La fase de Juan de Aranda, que aquí la tenemos, afortunadamente hay en el archivo un croquis de él, donde nos muestra cómo era la catedral gótica, con las 5 naves, como les decía, y con esa capilla destacada. Todo esto es lo que él derriba, y todo esto se transforma en esto que ven aquí. La intervención de Juan de Aranda es muy importante. Es un gran arquitecto del cual, por desgracia, se sabe muy poco. Creo que yo he sido el que más he escrito sobre Juan de Aranda y me gustaría hacer una monografía porque creo que la merece. Era sobrino de un gran arquitecto también, Ginés Martínez de Aranda, y, en fin, yo creo que a través de su intervención en la Catedral de Jaén tiene méritos suficientes para ser tenido en cuenta. Vale, es otra imagen que repite la misma idea anterior. Esta es lo que ya hemos visto también en otra imagen, de esa parte central que él hace. Aquí donde estaba, esa yo que tenía que salir, el tema del Santo Rostro, que como digo estaba en la capilla, lo que hubiera sido capilla mayor. Esta es una pintura de Sebastián Martínez, el pintor más importante del siglo XVII. Y como ven, pues se trata de una imagen medieval. Hoy se cree que es una imagen del 300, así con toda seguridad, posiblemente pintada en Avimino. La parte de la cúpula, que es el elemento que más se puede distanciar de lo que era el proyecto de Banda Elvira, que es de la cosecha de Juan de Aranda, cúpula que internamente remite, por supuesto, a modelos italianos muy claros, pero que externamente remite también a esa otra gran referencia que he citado antes, que era la Basílica del Escorial, porque esta cúpula recuerda bastante a cosas de la Basílica del Escorial, y la parte del cupulín, la parte con la que se cierra, pues también esto tiene imágenes que nos puede llevar a la arquitectura de los tratadistas italianos de fines del XVI. Y en la parte opuesta del crucero, donde hemos visto antes la puerta de Banda Elvira, que sería la portada sur, pues en el lado norte del crucero ya es lo que hace Aranda, prácticamente 50 años más tarde. Lógicamente el gusto y el estilo ha cambiado. Aquí está un Aranda que está todavía manejando un lenguaje renacentista, pero un clasicismo ya tocado de elementos que, digamos, tienen más que ver con gustos manieristas, ¿no? Como por ejemplo el uso de los estípites, que se ven aquí en el segundo cuerpo, pero que fueron también para ese momento de 1642 bastante novedosos. Y en general hay, digamos, desde el punto de vista ornamental hay una mayor plasticidad, el juego de los frontones roto, el frontón roto curvo con el recto en el interior, las guirnaldas, todo esto es muy lujoso, ¿no? Realmente es una arquitectura también en ese sentido, yo creo que magnífica, y realizada igualmente con una cantería espléndida. Otro detalle del alzado exterior de esa parte de la catedral, esta imagen de ventana al exterior con estas ménsulas tan gruesas y esta moldura en acodo, esto es típico
de ese momento de mediados del siglo del XVII, de Juan de Aranda, y la fachada que, aunque efectivamente se realiza por López de Rojas a partir de las fechas que ahí se indican, pero realmente en el plano que hemos visto en ese pergamino que estaba roto, aunque no lo he comentado, pero si alguien se ha fijado, realmente está dibujado el mismo sistema y la misma disposición de soportes que tenemos aquí. Con lo cual yo creo que lógicamente esta fachada ya estaba planificada también por Juan de Aranda, aunque la ejecuta López de Rojas, y desde luego le da una nota que es, como subrayó Kugler, la primera fachada posiblemente barroca, ¿no? Con este orden gigante de columnas, que como saben, orden gigante que consiste en que atraviesa los dos pisos. Una composición renacentista, pues lógicamente hubiera dejado las columnas, una columna con su entablamento para el primer piso, para la primera altura, y el segundo pues hubiera repetido la secuencia de columnas. Esta ruptura del plano a través de las columnas es lo que llamamos el orden gigante, que es lo que hace moderno en la Basílica de San Pedro, a la cual evidentemente alude sin lugar a dudas esta composición. Y el segundo cuerpo retranqueado entre las dos torres con un pasillo, pues esto evidentemente es del Escorial. Incluso la colocación de las figuras de los evangelistas y de los padres de la Iglesia en los ejes de las columnas evidentemente es también de inspiración escurialense. Este es en detalle. Desde el punto de vista iconográfico y simbólico es muy interesante, porque esto es toda una metáfora de lo que es el poder de la Iglesia. Los pilares, imagen plástica, ¿no?, los que sostiene realmente a toda la doctrina de la Iglesia, pues son las figuras que aparecen coronando los pilares, que son los 4 doctores de la Iglesia y los 4 evangelistas. Y en el medio, un apoteósico San Fernando, que había sido lógicamente el conquistador, el que había devuelto el cristianismo a la Andalucía islámica. Y debajo del santo conquistador, en el balcón central, que es el balcón más importante, ahí está la imagen del Santo Rostro, porque por ahí es donde se muestra en las grandes festividades a las que antes he hecho alusión. Y sobre las puertas, pues 3 relieves que también son evidentemente muy, muy elocuentes. En el central, la Asunción, que es la advocación que tiene la catedral. A su lado, a un lado y a otro, San Pedro y San Pablo, los guardianes, como sabemos, y en las puertas laterales los patronos de la ciudad, San Miguel a la izquierda, Santa Catalina a la derecha. La imagen del San Fernando, que guarda directamente relación con el modelo iconográfico que pinta Walter Leal en este cuadro que se conserva también en la catedral. Ya saben que en 1671 se beatificó, ¿no?, se santificó a San Fernando, y con ese motivo la corona dio, digamos, una orden a todas las diócesis andaluzas de que se celebrara con toda pompa ese hecho, ¿no? Y así es como se crean las famosas grandes fiestas de Sevilla, de donde surge toda esta iconografía con Walter Leal a la cabeza. La fase ya del 18, que es esta parte que quedaba entre la fachada y la parte del crucero, y que es lo que hace este arquitecto gallego Llovedo del Portal, que como digo era churrigueresco y que es quizás la nota más discordante de todo el conjunto de la catedral, pero tampoco realmente de una forma excesiva. Lo que pasa es que el coro es más grande, digamos, de lo que le correspondería en proporción. Y es más grande pues porque aquí hay un privilegio de la ciudad que es sentarse. Justamente esto que ven aquí, esta sillería, que no es muy distinta, pues no son realmente estalos, sino que es un banco corrido. Esto es lo que se le dedicó, se le concedió a los ediles de la ciudad. Aquí se sentaba el ayuntamiento. En prueba también de reconocimiento y de
y de precio, porque para construir la catedral pues hubo que tirar la muralla, incluso tirar parte del ayuntamiento, del viejo ayuntamiento, ¿no? Y se cierra con un trascoro de mármoles embutidos, como es también muy frecuente en muchas catedrales, que era diseño de este mismo arquitecto que digo, gallego, Llovido del Portal, reformado por la Academia en el remate final. Y lo último ya que se construye, este cuerpo de sagrario, esta iglesia de sagrario, que vista desde fuera, fíjense cómo es una especie de templo clásico. Esto tiene también un tufo de templo romano, ¿no? Incluso aquí no se lo tapa el árbol, pero aquí en la parte de abajo hay un vano termal, que esto es muy, muy característico, como saben, de esa arquitectura. Aquí vemos el plano de Ventura Rodríguez en sustitución del viejo sagrario que había hecho Aranda. La diferencia pues es muy evidente. El sagrario de Aranda era una cosa modestita, pequeña, y aquí tenemos en cambio una planta ovalada que entronca con toda esa buena tradición de la arquitectura berniniana, sobre todo, antes que borrominiana. Ahí lo tienen, este óvalo perfecto, además con una construcción de cantería que nada tiene que envidiar a lo que había hecho Vandelvira y sus sucesores, porque es de una estereotomía espléndida, con esta cúpula de casetones octogonales, de panal de abeja, que como saben también muy frecuente en Bernini, y que es una imagen que me parece espléndida. No quisiera terminar sin dos apuntes leves, digamos, usando una palabra muy corriente, virguería, ¿no? El corte de piedra, de la estereotomía, la técnica con la que está hecha toda la catedral, pero que tiene soluciones realmente originalísimas, como este paso de una estancia a otra, dos espacios rectangulares, y el paso a través de como dos cañones, ¿no?, cruzados. Esto es una solución interesantísima, o los muchos viajes que hay, que son muchísimos, ¿no?, los que hay en la catedral. Esto se corresponde precisamente a obras de Juan de Aranda, la intervención de Juan de Aranda. Y finalmente, pues para terminar, quisiera hacerlo con este texto tan bonito de Deán Martínez de Mazas, que en el siglo XVIII describe esta sensación y esta imagen que yo creo que todos podemos experimentar cuando se entra en la catedral, ¿no? Cuando me veo dentro de este magnífico templo y dirijo la vista hacia sus arcos y bóvedas sobre el aire, me pasmo y admiro de ver el sosiego con que están debajo tantas gentes, teniendo millones de arrobas de peso sobre sus cabezas. ¿Qué arte será este que así enseña a voltear sobre unas columnas delgadas, tantas ramas de piedra de 1000 piezas y labores sin que alguna se disloque ni se pare de su lugar? Muchas gracias. Bueno, se abre el diálogo, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, Pedro, por la ponencia sobre la Catedral de Jaén, que ha sido mucho más que el Renacimiento, porque claro, también has abarcado esas últimas fases y has hecho, bueno, toda la secuencia constructiva y decorativa que nos ayuda a tener una visión mucho más panorámica y mucho más global. Si alguien desea intervenir, pues efectivamente se abre el coloquio. Voy a abrir los micros en este momento, por si alguien desea hacer un comentario o alguna apreciación, pues ya tenéis todos los micros abiertos. ¿Hay alguien que desee intervenir? Sí, Blanca. Hola, bueno, es que Blanca es mi mujer. Ah. Bueno, yo soy Guillermo. Sí, Guillermo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la sesión. Yo tenía un par de comentarios, dudas así general. En primer lugar, me parece, bueno, muchas gracias por la descripción de esta catedral y por describirnos sus particularidades. A mí lo que me parece muy interesante de esta catedral es el hecho de que hay muchas catedrales andaluzas, ¿no?,
que, digamos, siguen la tipología que aquí se desarrolla, ¿no? Que se inicia un poco con el gran maestro Siloé a través de esa traslación, digamos, clasicista de una catedral gótica que continúa, digamos, con el desarrollo de las bóvedas vaídas en Granada, en Jaén, después también en Málaga, en Cádiz. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos reconocer todo este desarrollo, digamos, arquitectónico como un gran éxito de la arquitectura hispana, de la novohispana, digamos, más allá, digamos, del estilo herreriano, más allá del arte plateresco, como algo un poquito más único? Y, en segundo lugar, ¿hasta qué punto este tipo de arquitectura, ¿no?, este tipo de traslación muy directa de una catedral gótica a través de una catedral clásica, a través de elementos clásicos, es como muy reconocible por nuestros arquitectos? ¿Y hasta qué punto llegó a influenciar quizás en el exterior? Y estoy pensando, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la iglesia de Soufflot, que no es exactamente lo mismo, no usa, pero sí que es un intento de nuevo de desarrollar una basílica con elementos clásicos, pero siguiendo esas articulaciones un poco más de una catedral gótica, y ya pues me podría ir más al XIX y a la Bruce y a esas bóvedas bahillas que desarrolla él en hierro. No sé hasta qué punto, bueno, son comentarios así generales, no sé si usted sabrá muchísimo mejor. Pues empezando por el final, el nexo común entre Francia y España es que es muy fuerte porque los dos países son periféricos a Italia y los dos afrontan la experiencia italiana en circunstancias similares, que son las de una herencia muy fuerte medieval, con una sólida tradición constructiva, que efectivamente pues es esa, ¿no?, la medieval, y adoptan el nuevo lenguaje, haciendo que la estereotomía se adapte a ese nuevo lenguaje a través de los nuevos conocimientos matemáticos euclidianos fundamentalmente. En otras palabras, el secreto está en el corte de la piedra, es decir, el por qué el interés de las bóvedas vaídas, sobre todo, que lógicamente son inseparables de todo el sistema de arcos, es decir, las superficies curvas. Esto es lo que realmente supuso el cambio trascendente al cual tanto desde Francia con Philibert Delorme en primer lugar, que es coetáneo de Van der Wira, y Van der Wira con Hernán Ruiz, etcétera, y Rodrigo Gil en España, pues son los que realmente se convierten en la avanzada o en la vanguardia de esta incorporación, digamos, de esta renovación de la estereotomía medieval a las exigencias del nuevo lenguaje. Por tanto, no es de extrañar que efectivamente a lo largo de todo el periodo de la modernidad, hasta llegar, bueno, hasta el siglo XIX, efectivamente, pues estén todos muy familiarizados con esta tipología constructiva, ¿no? Esto es lo que me parece que sería la clave. Realmente hoy nosotros los historiadores pues lo abordamos desde este punto, ¿no? Como la respuesta de estas culturas y de estos territorios que son periféricos a Italia, que sí que se ha reconocido siempre la importancia de Italia como transmisora, evidentemente, de modelos y de lenguaje, pero que realmente después en el suelo original dan origen a una transformación y por tanto a una arquitectura que realmente es nueva. Y esto es lo que la historiografía más reciente está empezando a valorar, es decir, a no mirar esta arquitectura como subsidiaria del gran centro italiano, sino reconociéndole una capacidad, una autonomía y por tanto una personalidad que es indiscutible. En el caso español, además, todavía la herencia es más complicada porque tenemos la herencia no solamente gótica, sino que tenemos también la herencia islámica. Yo creo que esto es justamente el punto más interesante, el modo de ver, de enfocar la arquitectura de nuestro Renacimiento. Luego, pues claro, está también que España pues tenía el gran compromiso con América. Y claro, lo que se hace en América, pues eso es justamente el trasplante de estos modelos, porque las grandes catedrales americanas, todas, hoy todavía hay mucha discusión, estamos discutiendo si Granada, si tal, si tal. Curiosamente, la que más se parece es Jaén con respecto a las americanas, aunque por razones a veces muy, yo diría que muy
poquito mezquinas casi, ¿no? Jugando mucho con las fechas, pues se le quiere negar también a la Catedral de Jaén el que haya sido, digamos, la gran referencia americana, puesto que, claro, se termina en el siglo XVIII, pero ya sabemos que las catedrales son procesos muy largos y que lo importante es saber cuando el modelo está ya establecido, ¿no? Cuando el tipo ya está establecido. Y el conocimiento de las maquetas, la constancia de la existencia de maquetas, creo que es la prueba definitiva de que realmente la concepción estaba hecha ya en el siglo XVI, que luego su terminación fuera 2 siglos más tarde, ¿no? No sé si he respondido o me he dejado alguna de las cosas que planteaba en su... No, no, le agradezco. Sí que ha tocado dos cosas muy importantes. Hay más cosas, pero bueno, yo creo que tampoco procede, quizás en otra ocasión. Sí. Pero muy amable, muchas gracias. Vale. Por aquí dice un comentario, Pancho, que es un alumno de la universidad, dice: muchas gracias por su magnífica exposición. Acompañé a Alejandro en un viaje y disfruté de su inolvidable presentación personal de esta catedral, para mí única. Ha sido un placer este reencuentro, aunque sea vía online. O sea, que todavía se acuerdan de tu predicamento. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos veremos en la próxima sesión, que tendrá lugar pues ya a la vuelta de las vacaciones. Antes de terminar, agradezco nuevamente al doctor Pedro Galera que haya accedido a esta petición tan amablemente como siempre, como cuando lo tuvimos en la universidad, como cuando lo atracamos para que nos hiciera la visita guiada en la Catedral de Jaén. Así es que, Pedro, pues muchas gracias y espero que nos podamos volver a ver pronto. Estupendo. Muchas gracias. Y hasta pronto a todos y felices fiestas. Igualmente. Hasta luego. Felices fiestas. Muchas gracias. Felices fiestas. Muchas gracias.